Amables televidentes, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a Tribuna Democrática. Estos últimos días, la atención nacional se ha centrado en la Asamblea. Y para hablar de este tema, de la estructuración del primer poder del Estado, hemos invitado a dos conocedores de la temática, nuevos hoy en este nuevo proceso de la Asamblea Nacional, pero con mucha experiencia legislativa. Quiero dar la bienvenida al doctor Byron Pacheco, asambleísta por Cañar, de la agrupación Avanza. Lo propio al doctor Luis Fernando Torres, de Creo. Los dos tienen experiencia legislativa. El viejo Congreso era tan malo que lleno de mañas. ¿Qué mismo era el viejo Congreso? Bienvenido. Empecemos con nuestro invitado en orden de llegada, así habíamos quedado. Doctor Byron Pacheco, bienvenido. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación. Un saludo al país. El viejo Congreso y el viejo país del que usted está hablando justamente se caracterizaba por las mañas, por los artificios, por las leguleyadas, entre comillas, que denigraron a la política. Recuerde usted que el último Congreso llegó a tener una aceptación de apenas un 4% ante el país. ¿Y esto por qué fue? Por los escándalos, por las broncas, como suele decir el pueblo, por situaciones y actitudes que denigraban a la política y que no honraban a la majestuosidad del primer poder del Estado, porque la soberanía del pueblo radica ahí, en el Parlamento Nacional. Una suma de errores que inclusive le ha llevado a que tenga un costo político para ciertas agrupaciones políticas, valga la redundancia, que hoy por hoy tienden prácticamente a desaparecer. Tenemos a un electorado y a un pueblo maduro, consciente de que la función de un legislador es ir a hacer leyes. Y si vamos un poco más profunda a la acepción, es ir a crear leyes, a derogar leyes o a reformar leyes. Pero leyes que vayan en beneficio de los sectores más desposeídos, sobre todo de los pobres. Leyes que vayan a atender la problemática social, la problemática de todos los días en el quehacer ciudadano. Pero ¿qué veíamos en los antiguos congresos? A sectores políticos que defendían intereses, que defendían los poderes fácticos, que querían que se mantenga el statu quo de un poder económico blindado por el poder político. Pero no todos los actores de los anteriores congresos y no todos los actores políticos de los momentos históricos de los que estoy hablando han sido malos. Ha habido gente también que ha honrado su forma de hacer política y ha defendido sus ideologías y sus principios con actitudes decentes. Doctor Luis Fernando Torres, bienvenido. Se habla de las viejas prácticas, llenas de mañas, de favoritismo al grupo hegemónico al que pertenecía. Usted como legislador del Partido Social Cristiano en ese entonces, ¿qué puede argumentar al respecto? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a quienes me están siguiendo y particularmente a los habitantes de la ciudad de Ambato y de la provincia de Tungurahua. Represento al movimiento Cambio en esta asamblea en alianza con Creo y con la 6. El año de 1979 yo tenía 17 años y seguía de cerca la transición de la dictadura a la democracia. Y recuerdo que en el Congreso del 79 yo puse toda mi atención porque era el Congreso que iba a garantizar que los ecuatorianos vivamos en democracia luego de la dictadura militar que tuvimos. Y en ese Congreso, ¿quiénes estuvieron? Expresidentes de la República, de la talla de Carlos Julio Arosemena, Otto Arosemena, entre otros, juristas como Julio César Trujillo, Rodrigo Borja, Raúl Vaca Carbo. Era un congreso de primera, Asad Bucaram, para mencionar al líder básicamente del populismo. No reconocer méritos, por ejemplo, a ese congreso sería un error, porque si ese congreso fracasaba, créame que la democracia también colapsaba. Cada congreso ha jugado el papel que le correspondía en función de la época. La del 79 al 84, que fue una etapa muy dura. Recién nos iniciábamos en el proceso constitucional con una nueva constitución, la de 1979. Todavía no se había consolidado la democracia en el país. Sonaban los tambores
militares en repetidas ocasiones, y por ello le puedo decir que con los errores humanos que pudieron haberse cometido en ese Congreso, gracias a ese Congreso, hoy todavía tenemos una democracia indudablemente mucho más fortalecida. Sí han existido congresos que han avergonzado a la República, sí han existido diputados que nos han hecho caer de vergüenza a todos, los diputados del maletín, los diputados del camisetazo, los diputados que guardaban silencio y cuando iban a los congresos les decían, pues los chicos, silencio. Ahora bien, ¿la actual asamblea es mejor que las anteriores? Yo diría que en algunos aspectos sí. En materia tecnológica hay muchos avances. En materia protocolaria igual veo que hay más respeto. Pero en otros temas, y yo veo que estamos peor. En la primera sesión inaugural, a mí me llamó muchísimo la atención ver cómo asambleístas, hombres y mujeres, leían sus intervenciones. Es decir, no podían estructurar un elemental discurso de 10 minutos o 5 minutos con papel en mano y leyendo. Si usted les quitaba el papel, ya no sabían qué decir. Si bien la ley orgánica permite que se lean, realmente el que un asambleísta lea el discurso completo, que no sabemos si lo escribió él mismo o ella misma, o le dieron escribiendo otros, es una vergüenza, porque uno espera que el legislador vaya a la asamblea, se pare y diga algo importante o trascendente. El asambleísta Byron Pacheco, vamos a seguir con la inquietud del doctor Torres sobre la prestancia de quienes ejercen el primer poder del Estado. Doctor Pacheco, ¿cuán bueno representa estar cerca al gobierno? ¿Es bueno para la agrupación que recién nace, una noble agrupación que recién aparece en este proceso electoral? ¿Cuánto de beneficio les acarrea y cuál va a ser la participación de ustedes cercano a ellos? En materia parlamentaria tenemos que hablar necesariamente de la separación de los poderes. Tiene que existir la separación de los poderes, tiene que existir independencia, pero tampoco puede existir un alejamiento. Alejamiento en términos de que si existe, como en el actual caso, una mayoría, coordine con el Ejecutivo, que en este caso es del mismo partido político, de Alianza País, que coincide con grupos aliados como Avanza en la agenda programática. Nosotros coincidimos con el presidente de la República en su política económica, coincidimos y respaldamos la política social que ha implementado el gobierno de Rafael Correa. ¿Cómo no vamos a coincidir y apoyar la política en seguridad social que ha transformado prácticamente al IES a una institución que llegó a avergonzar y a ofender la dignidad de los afiliados a la seguridad social y que gracias al trabajo de Ramiro González, que es el presidente nacional de Avanza, esta institución se ha transformado y constituye un ícono de referencia y de eficiencia en el campo de la salud? Estar cerca de un gobierno responsable, que mide y atiende las necesidades básicas de un pueblo, que trabaja diariamente para mejorar el nivel y la condición de vida de los ecuatorianos, no es ningún problema. Comparto con Luis Fernando Torres, tú y yo intervenimos en la Asamblea Nacional en la sesión inaugural. Obviamente, quienes hicieron uso de un documento para intervenir, creo que les faltó algo, les faltó pedir autorización a la presidencia para hacer uso en lectura de un documento. Nosotros con Luis Fernando lo hicimos de diferente manera. La provincia del Cañar le ha dado grandes hombres y mujeres a la patria. En el mural del Congreso Nacional, usted habrá visto, tú te habrás fijado, está la figura de José Peralta. Un hombre que ha dado lustre no solamente al país, sino a Latinoamérica. Conjuntamente con Alfaro con la espada y Peralta con la pluma, dieron lugar no solamente a una revolución, a más de una revolución en el país. Allí está el doctor Andrés F. Córdoba. El doctor Andrés F. Córdoba, un ciudadano de Cañar, que nació en la misma calle Luis Fernando y Carlos, en donde nació doña Nela Martínez, que fue la primera legisladora que llegó al país. El hemiciclo del Parlamento lleva el nombre de doña Nela Martínez. Estos personajes de la historia nacional, que con satisfacción y orgullo le digo, son de la provincia del Cañar, marcaron un rumbo
para que los que hemos venido detrás caminemos por esa huella profunda e indeleble que han dejado, de elevar con altura el discurso y el debate en la Asamblea Una Nacional. inquietud adicional. ¿Por qué no se aliaron directamente con el partido de gobierno y se vieron obligados a formar una agrupación política aparte para estar de acuerdo con las tesis que usted acaba de enunciarlas? Alianza País involucra la integración de algunas agrupaciones políticas. Allí está el Partido Socialista, allí está el Movimiento Bolivariano, allí está el Movimiento País. Nosotros somos el partido político Avanza Lista 8, con un ideario político e ideológico propio, con metas y objetivos políticos propios que comienzan y terminan con la construcción de un Ecuador diferente, en este caso respaldando las coincidencias con las que tenemos con el presidente de la República. Así es que... Y buscando en este candidato sentido, propio tal vez en la figura del actual presidente del partido de ustedes. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ramiro se ha ganado un espacio en el país, ha sido un excelente prefecto de Pichincha y ha sido un extraordinario director del IES, pero hablar de una candidatura presidencial de Ramiro cuando el presidente de la República, Rafael Correa, dé un paso al costado, créame que nosotros tendremos de sacar sobre la mesa. Bien, y en el otro aspecto, doctor Fernando Torres, ¿qué beneficia más al país? Estas confrontaciones que han sido recurrentes en la Asamblea por buscarse un trofeo al ministro de mayor peso y votárselo para decir o buscar un crecimiento político interno. ¿Beneficia esta confrontación o es bueno que haya un diálogo previo entre los poderes del Estado para sacar las leyes que correspondan al surgimiento de toda la patria ecuatoriana? El debate es esencial a un régimen democrático. Si no hay debate, ¿de qué democracia en definitiva hablamos? Y el debate se construye alrededor de las propuestas diversas que se hacen sobre algún proyecto de ley, alrededor de una fiscalización, que muchas veces es una fiscalización suave, en otros casos la fiscalización es dura, porque después de todo, también quienes participan en los debates o quienes participamos en ellos, somos seres humanos de carne y hueso, con nuestras pasiones muchas veces encendidas. No podemos decir que el ecuatoriano sea igual a un nórdico, entonces no vamos a esperar que el asambleísta ecuatoriano se comporte como se comportaría un asambleísta, diga usted, nórdico. Somos tropicales, somos ecuatorianos, somos gente que tiene una naturaleza especial y ello se expresa indudablemente en las actividades de cuerpos colegiados como los parlamentos. Lo peor que le puede pasar a una asamblea es perder el debate. Que nos asustemos porque alguien levanta la voz, no hay razón. Así hablamos muchas veces. Lo importante es que cuando algo decimos sea trascendente, valga la pena, constituya una propuesta, signifique una iniciativa. De allí yo he dicho que la oposición, por ejemplo, tiene que ser una oposición original, creativa, con ideas, fuerte, que no herede los pasivos de la antigua oposición, los pasivos, pero que cumple el papel que tiene que cumplir. Porque hay, diga usted, un 45, 50, no sé, porcentaje de ecuatorianos que quiere ver indudablemente una línea distinta. No hablo de aquellos que acudieron a votar simplemente, sino en general de los ecuatorianos. ¿Es posible una oposición unificada bajo, indudablemente, los lineamientos que cada agrupación o a cada agrupación obedece cada uno de los sectores? No, es imposible, porque en la oposición existen diferentes grupos. Yo he sido partidario de que se construya una tendencia en la oposición, que le dé coherencia a la oposición. Vea usted lo que ocurrió con la oposición pasada. Hubo legisladores que votaron por la reforma al Código de la Democracia. Ese voto significó que a través del veto presidencial se introduzca el método de Hunt. Luego protestaron que era un método inconstitucional, pero si ellos mismos votaron cuando se les advirtió. Ese tipo de opositores no podemos tener en esta asamblea. ¿Cuál es la oposición que debe haber hoy en la asamblea? Una oposición que le permita al ciudadano contrastar propuestas e ideas. Dicen esto, aquí hay otra propuesta bien elaborada, bien articulada. Pero en ciertos temas, indudablemente, habrá que tender puentes, sobre todo cuando se trata de temas nacionales, donde deben quedar a un lado la defensa de parcelas pequeñas de orden político partidista. Por ello le digo, debate sí, confrontación de ideas sí,
y cuando sea necesario habrá que tender puentes, pensando fundamentalmente en el interés común de los ecuatorianos. Y justamente volvemos enseguida para ver qué puentes pueden ser tendidos para converger todos los ecuatorianos en la posibilidad de lo que todos indudablemente buscamos: el crecimiento, el desarrollo, la erradicación de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida. Volvemos enseguida. Y amables televidentes, estamos aquí en Tribuna Democrática con los asambleístas, doctor Byron Pacheco de la provincia de Cañar, el doctor Luis Fernando Torres de la provincia de Tungurahua, de sus agrupaciones Avanza, Creo, respectivamente. Nuestros invitados, habíamos manifestado, tienen experiencia legislativa. ¿Cuánto va a pesar esta experiencia adquirida durante un trayecto de vida y un trayecto de participación política en la actual legislatura? Empecemos con Byron. Tuve la oportunidad de ser diputado en el 2007 en representación de la provincia del Cañar. Me cupo el honor de llegar a ser vicepresidente del Congreso Nacional de aquella época. Es indiscutible que la experiencia se convierte en un bagaje importante en un legislador. Pero no podemos dejar de lado también a gente nueva que llega con bríos, que llega con energía, que llega con conocimientos, para que conjuntamente, diputados que hemos transitado ya algunas millas con los nuevos, hagamos una amalgama de trabajo y de esfuerzo y obtengamos leyes productivas en favor del país. Le escuché decir a Luis Fernando hace un momento en el tema de la fiscalización. No hay problema de que levantemos la voz. Eso no le asusta a nadie, ni le amedrenta a nadie. Cuando se levanta la voz de manera crítica, pero actuando de manera responsable. Cuando se fiscaliza, no en busca del show mediático político. Cuando se fiscaliza en procura de precautelar de que el erario nacional sea invertido debida y adecuadamente a donde corresponde y que no vaya a parar otros destinos, que no sea la obra pública. Bienvenida la fiscalización, pero no el escándalo, la ofensa y el chantaje, que fueron instrumentos, Carlos y Luis Fernando, tú coincidirás conmigo en eso, de malos políticos que desprestigiaron a organizaciones serias que hoy están en otro sector, ¿ya? ¿No? Para chantajear a la banca. Les llamaban y les decían: conozco que su banco está mal y va a quebrar. Y como yo lo conozco y porque a mí me dejaron una información reservada a medianoche, mañana lo voy a denunciar en el Congreso. Nunca asomaba la denuncia. ¿Pero por qué le hacían? Había otros fines. No queremos esa fiscalización en la que se amenazaba a un ministro de Estado, ¿no? Se amenazaba a un ministro de Estado con un juicio político, pero previamente se negociaba y se arreglaba las administraciones provinciales en determinada cartera de Estado para que ese pseudo fiscalizador administre como hacienda pública la administración en el país o en las provincias. No queremos el escándalo, queremos una fiscalización seria, responsable, propositiva, constructiva. Fiscalización no tiene que ser el fin primero y el último, el juicio político. La fiscalización es una prerrogativa del legislador para direccionar a través de esta institución que no solamente está en el parlamentarismo ecuatoriano, sino es una institución casi universal. ¿Para qué? Para honrar al Congreso y a la función del Estado a la que pertenecemos. Para decirle no solamente al Ejecutivo, sino a cualquier funcionario de cualquier función pública, ¿no? Esto está mal. Pero si investigado el caso, el funcionario estaba haciendo lo correcto y el equivocado era el fiscalizador, dígale también al país que se equivocó, pues. Dígale que también al funcionario o al ministro que está haciendo de manera correcta las cosas. Puentes para trabajar en ese sentido, legislando y fiscalizando. Nosotros no tenemos ningún problema y lo que es más, podemos constituirnos, Luis Fernando, en el nexo para trabajar conjuntamente con la mayoría que va a actuar en la Asamblea Nacional, pero en este sentido. Pero hay sectores con los que no podemos hablar en esta materia. Con Luis Fernando lo podemos hacer, con muchas personas que están en oposición lo podemos hacer. Esto es de caballeros, pero hay asambleístas y hay sectores políticos que mantienen todavía el discurso de la diatriba y de la ofensa. Pasó ese día en la sesión inaugural. Se le interrumpió la palabra inclusive a un asambleísta que empezó a tratar con descalificativos al presidente de la República. Con esas personas
como dicen en mi tierra, no vamos a ningún lado. Ni a la esquina, dicen mis Ni a misa. abuelos. Doctor Luis Fernando Torres, la oposición, hoy hay leyes que están ya anunciadas, que tienen que ser tramitadas. Una de ellas es la de comunicación. ¿Cuál va a ser la actitud de ustedes como bloque? Son 11 asambleístas frente a esta ley que se avecina. Bueno, mi posición personal como representante de Cambio ha sido la siguiente. Esa ley no puede ser votada sin debate. Debemos debatir para votarla. La ley va a ser finalmente aprobada y tiene que ser aprobada. Existen los votos para aprobarla y existe un mandato constitucional para hacerlo. Muchos dicen es que ya se decidió que solamente vamos a la votación porque ya debatieron la ley. Bueno, ¿quiénes fueron los que debatieron la ley? Aquellos que ya no son ahora legisladores de una legislatura que terminó sus actividades el 14 de mayo. Muchos me dicen, no, es que sí había opositores que hablaron por usted, asambleísta Torres. Yo les digo que no, porque probablemente lo que ellos dijeran no es lo que yo pienso decir ahora. A mí me parece un error de la actual mayoría el creer que se puede entrar a votar directamente la ley. Yo he tenido 2 debates, encuentros con miembros del país en varios medios de comunicación y ellos han demostrado ya alguna apertura. Es decir, ellos dicen, es verdad, debatieron otros de la oposición, otros del gobierno, esta es una nueva legislatura que comienza, encontremos el camino para que haya algún debate. ¿Por qué razón? Si es que vamos a votar, lo único que se puede hacer es presentar una propuesta y si el ponente acepta, esa propuesta se la analiza. Si el ponente no la acepta, no se analiza. Lo único que yo demando es que podamos debatir la ley. Probablemente lo ideal sería artículo por artículo, pero si parece que fuese demasiado artículo por artículo, bueno, hagamos sección por sección, pero abramos un debate. Además, como país tiene la mayoría, resulta muy fácil que desde la presidencia se cierre el debate cuando la presidenta crea que se ha debatido suficientemente y se vota. Pero debatamos. Inclusive si esta ley se va a aprobar, al propio bloque de gobierno le interesa que debatamos los nuevos que estamos en la Asamblea. Porque yo no puedo asumir los debates de aquellos que pudieron haber estado en la oposición, pero con quienes no comparto sus posiciones. Eso es lo único que pido en cuanto a la ley de comunicación, debate. Porque como le decía Carlos, y Byron lo conoce perfectamente por su gran formación política y jurídica, una democracia sin debate es una democracia que pierde legitimidad ante el silencio de falta de voces críticas contrapuestas alrededor de temas trascendentes. Byron, usted hombre de medios de comunicación también, con experiencia en ese ángulo. ¿Qué hay que cambiar de la ley que se conoce? ¿Cuál sería la ley que de alguna manera no va a satisfacer indudablemente a todos los sectores, pero que de alguna manera aglutine el sentir de las mayorías? Existen sectores interesados en pretender convencerle al país de que la ley de comunicación es una imposición del gobierno y en este caso de una mayoría legislativa, ¿no? Todo comienza y termina con la norma constitucional. El artículo 18, el artículo 66, el artículo 17 de la Constitución nos hablan de los derechos de los ciudadanos. El artículo 66 habla de la libertad de expresión. No puede ser posible de que se argumente lo que le estoy manifestando para impedir de que se cumpla con lo que dice el régimen de transición en la Constitución política, la transitoria primera. Manda, después de que se aprobó en Montecristi la Constitución de la República, de que en el plazo de 365 días, en el plazo de un año, se debían aprobar leyes tales como comunicación, cultura, educación, tierra, recursos hídricos y el Código Penal. No se lo ha hecho. ¿Por qué no se lo ha hecho? Porque existió en la asamblea anterior el obstruccionismo de diputados o de asambleístas dependientes, insisto, de poderes fácticos.
en su mayoría, que han hecho caso omiso no solamente a lo que dice la Constitución, sino la consulta popular realizada en el 2011. En la consulta popular del 2011 se le preguntó a todos los ecuatorianos si querían o no una ley que regule los medios de comunicación. ¿Usted está de acuerdo? Y el pueblo Estamos sobre el mayoritariamente tiempo. dijo que sí. ¿Usted está de acuerdo en la aprobación capítulo por capítulo, segmento por segmento? ¿Cuál es la posición de ustedes como agrupación? Nosotros primero defendemos el derecho a la libertad de expresión. Nosotros defendemos también el derecho a que los ciudadanos sean debidamente informados a través de medios de comunicación, sean estos cual fueren, pero con información verificada y oportuna. Nosotros consideramos que el derecho a la rectificación es una obligación del Estado y de los medios frente a los ciudadanos, pero creemos también de que jamás se puede coartar la libertad de expresión. La ley de comunicación tiene que de alguna manera regular los derechos de la libertad de comunicación y de expresión, pero la norma constitucional tiene que cumplirse. Doctor Torres, gracias a Byron. Estamos llegando ya a la parte final. Finalmente, la ley de comunicación, ¿cómo está? ¿Usted cree que realmente es una mordaza, atenta a la libertad de expresión? Mire, si despertara Juan Montalvo, cuyo rostro está en el mural del Congreso, si despertara Juan León Mera, cuyo rostro y figura también se encuentra en el mural del Congreso, y alguna mención existe a Juan Benigno Vela y por supuesto a Luis A. Martínez, ¿qué dirían de esta ley de comunicación? Son ilustres ambateños y tungurahuenses que, al igual que los ilustres cañarejos que ha mencionado Byron, están allí haciendo un llamado histórico para que en leyes como estas, donde está de por medio la libertad de expresión, la libertad de información, tengamos el suficiente cuidado para garantizarle al ciudadano que tenga libertad para expresarse, a los ciudadanos que tengan la libertad para establecer medios, porque la verdadera democracia se construye cuando las ideas fluyen libremente. Al fluir libremente las ideas en la sociedad, son los ciudadanos los que ganan, pero si desde el poder, desde el Estado, existe una interferencia bajo el pretexto de control excesivo, créame que el que pierde en definitiva es el ciudadano. Y llegamos a la parte final. Aquí el tiempo se nos va rápido con gente que conoce el tema. En las 10 segundos finales, Byron, la ley de comunicación, como está, garantiza esa plena libertad. Existe una frase del maestro Montalvo en el mural del Congreso Nacional, a la que hacía referencia a Luis Fernando, y dice lo siguiente: hay de aquella juventud que sea humilde con el tirano. Nosotros identificamos en los tiempos modernos al tirano a enemigos comunes de los ecuatorianos. ¿Cuáles son los enemigos comunes de los ecuatorianos? La pobreza, que hay que superarla. Luchar en favor de la salud y en contra de la enfermedad. Luchar en favor de la educación, en contra del analfabetismo en este rato y en estos momentos del analfabetismo digital. Sí a la libertad de expresión, no al derecho que tienen algunos medios de comunicación para insultar, para ofender, para denigrar. Sí a la libertad de expresión y de opinión, no al poder tras el trono, que en determinadas circunstancias... ¿De qué trono hablamos? Se decía que el primer poder del Estado en unos casos y otros el cuarto poder del Estado era la prensa. Perfecto. Llegamos a culminar esta programación Tribuna Democrática. Teniendo un estado de opinión. Por favor, sí. Teniendo un verdadero estado de opinión dentro de un estado de derecho. Eso les corresponde a ustedes. Ustedes son los asambleístas, los legisladores que con su capacidad, entendemos, han de poner su mejor experiencia y sus mejores condiciones intelectuales para que el pueblo ecuatoriano al final sea el que salga beneficiado. Con nosotros, amables televidentes, agradecerles a nuestros invitados, doctor Luis Fernando Torres, a Byron Pacheco, asambleístas de la República. Próxima semana, nuevos invitados, nuevos temas de interés colectivo. Hasta luego.